El Señor a veces nos permite mirar ciertas cosas y entender que algo especial ocurre con el mes de diciembre. Diciembre es como un distractor espiritual que nos llena de tantas cosas del mundo y nos desocupa de la parte espiritual que para reiniciar el año sentimos cierta sequía, cierta escasez, cierta dificultad para orar, para hablar con Dios, para retomar la palabra. Y ese es el propósito, que estas festividades que se supone que son espirituales no lo sean, sino todo lo contrario, sean algo que enfría el espíritu. Así que hoy vamos a hacer algo distinto de lo que hemos hecho siempre, y no es mirar pasajes especiales, sino diferentes, específicamente algunos versículos muy importantes para recordar en nuestra vida. Yo les sugeriría que tomaran nota de los versículos que vamos a ver, porque son primeramente muy bonitos, hermosos. Son versículos que llegan a lo más profundo del corazón del hombre, porque provienen del corazón de Dios. Pero aparte de eso son verdades también muy profundas que transforman vida, y son de ese tipo de palabra que uno necesita en los momentos de dificultad. Vamos a mirar algunos de ellos y hacerles un pequeño análisis a cada uno. Son hermosos pasajes, muy conocidos y de mucho alimento. El primero tiene que ver con la completa paz que necesitamos tanto, especialmente en estas fechas, en estas épocas de inicio de año. En Isaías 26, 3 y 4 dice así la palabra: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Yahvé perpetuamente, porque en el soberano Yahvé está la roca de la eternidad. Estoy leyendo la Reina Valera revisada del 2016. Entonces, versículo 3 nos dice 4 cosas principalmente. Tú guardarás. Este es el tiempo en el cual necesitamos retomar esa confianza en Dios nuestro Padre. Y este versículo nos está diciendo que Dios siempre nos cuida, siempre nos guarda. Pero por favor, no dejes que esto sea solamente una frase. Abre tu corazón para que sientas el poder de esta palabra. El Señor nos muestra que Él ejerce una acción especial en ciertos corazones. Miren que no todos, está diciendo algunos corazones, y nos lo está especificando de forma muy precisa este versículo 3. Dios guardará, tu Padre guardará en completa paz, preserva tu vida, rodeada de la paz de Dios, que es una paz inexplicable, que es no solamente la ausencia de conflicto, sino que es plenitud interior, es bienestar. Paz es realización del ser humano, del ser espiritual. Paz es también sanidad, porque todo eso es lo que implica la ausencia de conflicto, no solamente no estar peleando con el vecino o con la pareja o con la familia, sino estar en paz con la creación, con Dios y consigo mismo. Y por tanto, sanidad emocional, espiritual y física. Porque es que somos lo que pensamos, por eso la tercera
enunciación que hace esta palabra es a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Decíamos que la paz no es para todo el mundo, y de hecho eso es lo que vemos. Vemos en el mundo incrédulos que no tienen paz. Lo triste es que también lo vemos en el mundo cristiano. No tienen paz porque aquí la condición es clara. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cristiano que tiene por costumbre dedicar su pensamiento hacia Dios. Cuando tiene un tiempo libre, piensa en las cosas de Dios, en la grandeza, en la majestad, en la belleza, en la santidad, en la misericordia. Pero cuando no tiene tiempo, piensa también igualmente en esas cosas y en cómo Dios le ayuda en el caminar, le ayuda en la enfermedad, le ayuda en los problemas, cómo Dios abre puertas cuando todo estaba cerrado y cómo Dios va mostrando y enseñando cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es pensar en Dios? Saquémonos todos esos conceptos religiosos que tenemos y entonces quizás creemos que pensar en Dios es abrir una Biblia y leer una porción de la Escritura. Sí, eso también es cierto. Pero podemos leer la Escritura sin pensar en Dios. No sé si se han dado cuenta de ese fenómeno en ustedes mismos, que a veces la mente está tan ocupada en tantísimas cosas que por un lado está leyendo la palabra, pero por otro lado está pensando en otra cosa y la palabra entonces no lo está tocando. Por eso pensar en Dios es meditar en Él, meditar en las cosas hermosas, preciosas que Él promete, y meditar también en las advertencias que Él hace. Porque, continúa el versículo 3, en ti ha confiado. Mire que la Reina Valera del 2016 dice, porque en ti se ha confiado. Aquí está un poco más fuerte la declaración. Se ha confiado es que ha descansado en Dios. Es como el perrito, como el gatico que viene a donde está el amo y no solamente se le acuesta al lado, sino que se le echa encima a su amo. Lo busca de una forma lo más cercana y física posible. Porque en ti se ha confiado, me muestra a mí ese creyente que no solamente le dice, Señor, te pido por mi pareja, sino, Señor, yo estoy aquí porque mi pareja y tú, Señor, son toda mi vida, pero especialmente tú, Señor. Porque mi pareja se puede ir, pero tú no, Señor. Tú eres mi aliento, mi respiración, mi palpitar. Tú eres mi todo, Señor. Tú no me puedes faltar. Descanso en ti. En ti se ha confiado. Entonces, ¿cuál es mi nivel de confianza? Yo tengo que revisar. Estamos a inicios de año, comienzos. En los inicios uno hace ciertos planes, ciertos propósitos y ciertas evaluaciones. Una evaluación que tiene que hacer es cómo está mi relación con Dios, cómo quiero que sea este año. Igual que el año pasado, mejor, peor, espero que nadie diga que sí, mejor tiene que ser. Entonces mi nivel de fe, mi nivel de compromiso, mi nivel de comunión tienen que mejorar en comparación con el año anterior. Pero mi confianza es crucial. Recuerden que la palabra fe en griego implica confianza entre otras cosas. Yo no puedo decir que soy creyente, practicante, seguidor, comprometido, si cuando vienen los problemas me invade el miedo. Ojo, no estoy diciendo que no sienta miedo, estoy diciendo que me dejo impregnar y vivir en ese miedo en forma continua, desconfiando de la provisión
de la misericordia y de la soberanía de Dios. Por eso dice el versículo 4, confíen en Yahvé perpetuamente, porque en el soberano Yahvé está la roca de la eternidad, está aquello en lo cual nos podemos parar, caminar, vivir, porque es inamovible. Todo lo demás desaparece, pero el Señor no. Si mi confianza está en ese nivel, en ese grado, entonces voy a caminar en medio de las tempestades, en medio de los miedos, de los problemas, de las dificultades, porque siempre mi confianza va a estar buscando el corazón de Dios en todo momento, en ese pensamiento continuo, el pensamiento que persevera en Él. Por eso puedo decir, gracias Señor, porque tú calmas nuestras tempestades cuando estamos unidos a ti. Ayúdanos a confiar más y más. Bueno, un segundo pasaje tiene que ver con el conocimiento del poder y la libertad espirituales. Y es muy corto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya te grabaste el pasaje anterior? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Grábatelo, hermano. Grábatelo, porque este pasaje va a servirte para muchos momentos de crisis. Igual este otro que estamos viendo ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que este es uno de los pasajes más, ¿qué se puede decir?, recitados en las iglesias cristianas. Es un pasaje que el hermano le dice al otro hermano, lo veo a usted en crisis, entonces yo le digo, hermano, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El hermano me ve a mí en crisis, entonces me dice lo mismo. Pero por eso mismo creo que es uno de los pasajes más recitado como grabadora, pero menos vivido y menos entendido. Vamos a ver qué podemos descubrir hoy. Todo lo puedo. Todo es todo. La palabra de Dios dice que es todo. Tu mente probablemente, tu corazón diga, bueno, quizá la mayoría de las cosas, o muchas, o la mitad de las cosas. No, hermano, es todo. Todo lo puedo. No unas cosas sí y otras no. Perdón que insista. Todo es todo. Puedo vencer mis batallas cuando vivo en Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Vivir en Cristo es cuestión de obediencia, de sometimiento y de confianza. Por eso es que este versículo, digo yo que es recitado, pero no es vivido. Porque para que todo lo pueda en Cristo que me fortalece, tengo que vivir con Cristo de esa manera, con obediencia, con sometimiento y nuevamente con confianza. Por eso dice en Cristo, o sea, dentro de Cristo, Cristo viviendo su vida a través de mí y yo viviendo la vida de Cristo. No es simplemente decir es que yo soy cristiano y hace algunos años acepté a Cristo en mi corazón, pero mi vida sigue siendo muy parecida a la de un incrédulo. Y aunque yo repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la verdad es que tengo que decir que no lo puedo. ¿Por qué? Porque no estoy en Cristo. Repito, obediencia, sometimiento y confianza. La obediencia es amor a Dios, sometimiento es rendición y confianza es fe. Entonces ahí sí, Él es mi fuerza, porque Cristo es la fuerza, Cristo es el poder, es el dinamis que creó el universo. Si es la fuerza y vive en mí, entonces yo tengo la fuerza de Cristo, no la mía. Por eso es que repetimos que es con la fuerza de Dios
y de Cristo y no con la mía, que tengo que hacer las cosas. En términos prácticos, si yo estoy perdiendo el impulso para leer la palabra, entonces puedo hacer dos cosas: o me lo propongo y lo logro durante unos 8 días y vuelvo y caigo en la pereza y en la indolencia, o le digo al Señor: tú eres mi fuerza, lléname, Señor, necesito tu poder en mi carne que es tan débil para leer, para estudiar y para meditar tu palabra, y después para ir a comunicarme contigo, que es lo que se llama comunión. Es tu fuerza. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza de Cristo en mí. Reconozco mi debilidad y Él viene con su poder. Es que mi vida cristiana, hermano, es a nivel de soluciones sobrenaturales. A veces esas soluciones van a ser, entre comillas, lógicas. Es decir, tenía este problema de plata y llegó la plata preciso, el dinero que necesitaba. Me lo trajo un hermano, me lo envió, me lo transfirió. Pero si yo soy verdadero creyente y creo en la palabra de Dios, voy a ver que mi hermano fue utilizado como instrumento por el Señor para traerme la bendición que Dios sabía que yo necesitaba porque se la había pedido. Eso es lo que se llama una solución a veces lógica o a veces humana. Dios usa instrumentos como a Él le place para bendecirme, pero son siempre soluciones inesperadas y milagrosas. Yo no puedo perder esa visión, hermano, esa visión de las cosas grandes de Dios, porque cuando la pierdo, me refiero a que no veo el milagro que está ocurriendo, entonces me convierto en ingrato y los milagros dejan de fluir hacia mi vida. Pero cuando yo veo que cada cosa que ocurre proviene de Dios, entonces los milagros se van volviendo más frecuentes en mi vida y cada vez yo alabo más y más de corazón la presencia de Dios en mi vida. Y otra cosa que tengo que entender es que a veces ese poder de Dios, ese todo lo puedo en Cristo, puede llegar de una forma espectacular, pero no siempre. De hecho, muchas veces mi Señor Dios omnipotente, que todo lo puede, que es todopoderoso, escoge formas, entre comillas, disimuladas para hacernos llegar sus milagros. Entonces estamos otra vez en el cuento del hermano que trae la bendición económica que yo necesitaba. Aparentemente en forma disimulada Dios obró. La realidad es que ese es un milagro. Yo tengo que abrir mis ojos para ver esos milagros en las acciones disimuladas, entre comillas. Tengo que abrir mis oídos, tengo que abrir mi espíritu para entender que todo se puede en Cristo, que me fortalece. Gracias te doy, Padre, porque en Cristo tengo la fortaleza necesaria para afrontar las dificultades de la vida. Contigo soy vencedor. Amén. Tercer pasaje. Dios es amor. Un pasaje muy conocido. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, no entendemos el amor de Dios. No lo podemos entender porque el amor de Dios es inmenso y nosotros somos finitos y pequeños. Pero te basta entender que tú eres, después de su Hijo eterno amado, también tú eres su Hijo amado. El orden es primero Cristo y después tú. ¡Qué increíble!
¿Por qué? Porque esta palabra dice que Dios dio a su Hijo unigénito por ti. Dio al Hijo que más amaba por el Hijo que amaba un poco menos, tú. Pero entonces podrás imaginarte cuál es el amor que tiene Dios por ti, al darte a su Hijo unigénito, su máximo amor por ti. Dios te ama, pero no lo meditamos. Y como no lo meditamos, entonces no vemos al Padre en esa figura, Padre. Pero Él te dio la vida eterna a través de su Hijo. Y no solo la vida eterna que te va a llevar a vivir con Él por toda la eternidad, sino la herencia eterna también, que son todas las posesiones de Cristo para ti. Cuán grande es el amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso estamos reunidos aquí, para intentar comprender un poco el amor de Dios y para intentar devolver también, ya no un poco, sino un mucho del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Devolvérselo a aquellos que lo necesitan, a los que están apenas empezando en el camino de Cristo y se acercan a un Dios que les produce temor, miedo. Pero tú ya conoces el amor de Dios, tú ya conoces a Dios como Padre. Tú ya lo has meditado, has entendido el sacrificio de la cruz y cada día o con frecuencia le das gracias a Dios por haber entregado a su Hijo a la cruz para que tú fueras salvo. Y entonces dices, Señor, ¿cómo me amas? Como me amas tanto, yo no puedo hacer cosas descuidadas, estériles, pequeñas para ti, Señor, sino lo mío va a ser lo más excelente que yo pueda dar para ti, Señor. Señor, que yo nunca olvide cuán grande es tu amor por mí. Te agradezco por el inmenso sacrificio de Jesús en la cruz, a través del cual puedo tener vida eterna. Cuarto pasaje. Dios controla todas las cosas. Espero que tengas tu corazón tan abierto que te des cuenta de todo lo prácticos que son estos pasajes que estamos mirando, de cómo te van a servir en situaciones que ya se han dado incluso en el pasado, que hoy estás entendiendo a través de esta palabra, pero que vas a poder resolver mucho mejor cuando hayas puesto en tu corazón esta palabra. Repasemos. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora Romanos 8:28. Si ustedes me preguntaran y me pusieran a escoger cuál de estos que llevamos hasta aquí, de estos pasajes, ha sido el más importante para mi vida, yo diría que estos dos últimos. Pero no puedo descartar la importancia tan grande que ha tenido en el último tiempo el primero, el de Isaías 26:3, cómo el Señor guarda en paz a los que se mantienen comprometidos con Él. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que si uno va a escoger la palabra, resulta que toda es absolutamente práctica. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28 está mucho más claro aquí en la Reina Valera del 2016 que en la del 60. Por eso estoy usando esta versión. El centro de este pasaje es: Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes lo aman. Consideremos lo siguiente. Si Dios no controlara su creación, entonces simplemente no sería Dios, porque habría un faltante en el poder de Dios, habría una laguna, un bache en la personalidad de Dios. Algo se le estaba saliendo de control, no pudo controlarlo. ¿Cuál Dios? De pronto un ser muy poderoso, pero Dios, para ser Dios tiene que ser perfecto en todos los sentidos. Entonces, primero que hay que tener en cuenta es que Dios controla todo. Pero para controlar toda la creación, obviamente se cae de su peso que tiene que controlar cada parte de la creación. Porque si tiene control del 80%, pero el 20% se le escapa, o 90% pero el 10% se le escapa, sigue en las mismas condiciones de que hay un bache en su poder, entonces no es Dios. La conclusión de este planteamiento es que cada cosa que ocurre o la envía Dios o la permite Dios. Si tú tienes claro esto a nivel de tu corazón, de tu espíritu y sobre todo de tu mente, entonces van a desaparecer muchas telarañas, porque vas a ver a un Dios que tiene control de todas las cosas, y eso te lo tienes que repetir cada día. Eso se llama soberanía de Dios, uno de los atributos. Como Dios creó todas las cosas, entonces Dios tiene control de todas las cosas. Ahora, si envía algo a tu vida, es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo dice la palabra. Lo que envía Dios es para tu bien. Eso es muy claro y es muy obvio. Un Dios bueno tiene que enviar cosas buenas. Pero ¿qué pasa con las cosas que no llamamos buenas sino malas? Entonces viene la otra parte. Si la permite, pues es por la misma razón, porque Dios no puede dejar de ser bueno en su voluntad, ni su voluntad puede dejar de ser agradable y perfecta. Es decir, su voluntad a ratos es buena, agradable y perfecta, pero a ratos no puede, deja de ser Dios. Entonces, las cosas que llamamos malas, que llegan a tu vida, es porque Dios la permite por su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces lo que pasa es que nosotros somos los que no entendemos cuando algo nos llega que no parece tan bueno, tan bendición, tan del cielo. Si tenemos claro este planteamiento, entonces decimos lo siguiente: si todo es para nuestro bien, lo bueno y lo que llamamos no tan bueno o incluso malo, pero todo es para nuestro bien, entonces ¿para qué preocuparse? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo que ocurre es que tenemos que aprender a, primero, poner esta palabra en el corazón, decir amén, porque la creemos, y segundo, junto con esta palabra, entender los tiempos de Dios. En esta palabra no se nos dice que todo ocurre para bien inmediatamente. Entre líneas se nos está diciendo que Dios dispone todas las cosas en su tiempo para el bien de quienes lo aman. Lo cual quiere decir que cuando llega algo bueno, yo lo entiendo, lo acepto, alabo a Dios, caigo de rodillas en gratitud, pero cuando llega algo malo, simplemente espero los tiempos de Dios, porque sé que lo que ahora veo como malo, pasado un tiempo, o sea, el tiempo kairos de Dios. ¿Recuerdas esa enseñanza del año pasado? Cuando se cumple el tiempo kairos de Dios, eso que llamamos malo se va a convertir en bendición. Sea una enfermedad, sea una pérdida, sea una crisis matrimonial, familiar, lo que sea, todo obra para bien,
pero para aquellos que lo aman. Entre paréntesis, recuerdas que el amor es obediencia, ¿no? Entonces, para aquellos que lo obedecen, para aquellos que confían en Él. De hecho, vamos a ver aquí una tremenda crisis a nivel cristiano, y es que hemos visto creyentes, pongámoslo por ahora entre comillas, que reciben un sacudón por cuenta de una crisis que les llega y lo que hacen es abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque la cláusula estaba aquí, de quienes lo aman, para el bien de quienes lo aman, o sea, el bien de quienes lo obedecen. ¿Pero quiénes lo obedecen? Pues los que conocen su palabra, los que conocen este versículo, los que conocen el kairos de Dios, los que conocen que Dios es bueno, que Dios es un Padre y que su voluntad es buena y agradable. Los que no conocen eso, porque simplemente oyen y oyen a pastores, pero no meditan la palabra, probablemente van a tener una tempestad y van a salir corriendo. Entonces, muchos estaban con nosotros porque no eran de nosotros, dice en Hebreos. Si todo es para nuestro bien, entonces ¿para qué preocuparse? Gracias, Señor, por la confianza que puedo tener de que si permites algo en mi vida, esa situación obrará para mi bien, porque yo te amo con todo mi corazón. Confío en ti, Señor, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.